olvidar. Bueno, muy bien. Nos dio por darle, hermanita. Ya, este ayudante, sí. Bueno, está bien, está bien. Muy bien, comencemos. Entonces, vamos. Bueno, vamos a ver sobre las características de la mente de siervo. Y está hablando que esto tiene una definición bien interesante y bien linda. ¿Qué es una característica? Es una cualidad que es propia o peculiar de una persona o de una cosa, la cual la define. Entonces yo acá tengo dos vasos, dos vasitos. Entonces, tengo este vasito, ¿sí? Ustedes me van a ayudar. ¿Cuáles son las características de estos dos vasos? Que están limpios, que son de cristal. Sí, son de cristal. Sí, están limpios, son de cristal. ¿Qué más podríamos ver? Están vacíos. Transparentes. Son livianos. Sí. El mismo modelo. Sí, sí, el mismo modelo, ¿cierto? Tiene capacidad necesaria para una bebida. Sí, cualquier clase de bebida, gaseosa, no, juguitos, leche, en fin. Perfectos, son transparentes. Son igual, se caracterizan porque tienen sus mismos componentes, ¿cierto? Son iguales, son transparentes, exactamente. Esto es una característica, es lo que define a una cosa o persona, ¿sí? Listo. Nosotros tenemos una característica en común, tenemos una característica en común. ¿Cuál creen que es esa característica en común que tenemos nosotras? Todas somos mujeres. Exacto, somos mujeres y somos hijas de nuestro Señor, ¿cierto? Somos hijas de nuestro Salvador. Tenemos el mismo Salvador, el mismo Cristo que murió en la cruz. El mismo Padre. Exactamente, el mismo Padre, el mismo Hijo, el mismo Espíritu Santo. Esas son nuestras características. Pero ahora, ¿qué es un carácter? Es un conjunto de rasgos o cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa. Es lo que te define como tal. La individualidad. Exactamente, me quitaste la palabra de la boca, la individualidad. ¿Qué define este vaso de este vaso? Su contenido. Exactamente. Eso lo diferencia, ¿sí? Antes tenía dos vasos exactamente iguales, de cristal, perfecto, igualitos. Pero ahora este vaso ya no es el mismo porque ya tiene un contenido, ya son diferentes, ya tienen leche, ya lo diferencia en ese sentido. La individualidad pasa. Exactamente. Y ese es el carácter que vamos a aprender durante todas estas clases, que lo que es, a veces muchas personas dicen, yo soy creyente, yo soy cristiana, pero perdóname, pero no se diferencia de ninguna otra. Parece que fuera igualita a cualquier persona del mundo que no conoce a Dios. Por eso nosotros tenemos que definir con el carácter de Cristo, diferenciarnos de este vaso a este otro vaso. Es lo que nos caracteriza, lo que nos define, el carácter de Cristo en mí y en ti. Entonces, eso es, y por eso quería dar ese ejemplo para que tengamos muy en claro qué es lo que vamos a ver. Vamos a ver unas características, ¿sí?, de la mente de siervo que me da el carácter de la mente en mi Señor Jesucristo. Entonces, esas características me definen como hija de Dios. Por eso es importante que, por eso la palabra dice, vamos todas, no lo tienen en sus hojas. Esta es como una introducción que pues el Señor me puso en la mente cómo diferenciar, porque a veces uno como que confunde esas dos definiciones. Pero vamos a Mateo 7, todas vamos a Mateo 7. Ustedes apúntenlo en sus hojitas. Mateo 7. Y vamos a los versículos 15 al 20. Y dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los abrojos?
Así que todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Eso es. Eso es. Muchas personas dicen, sí, yo soy creyente, pero no hay un carácter definido que digan si tienen el carácter de Cristo, tienen la mente de Cristo. Y uno dice, pero ¿cómo uno sabe si son salvos o no salvos? Se dice, por sus frutos. Si estamos en Cristo tenemos que dar frutos y damos ¿qué? Buenos frutos. Es así. Y es por eso que es importante de que si yo soy realmente hija de Dios, tengo un carácter definido, tengo una transformación completa y total que el Señor hace, esa es la obra que el Señor hace día a día en mí. Todos los días nos perfecciona. Cada día nos da, nos quita algo que no ama a Dios y cada vez nos hace a su imagen, con su mente, con su carácter. Y eso es. Pero yo ¿cómo logro eso? Un fruto, un árbol para que dé buen fruto tiene que ser muy bien cuidado. Tiene que estar abonado. Tienen que estarle quitando la maleza. Tienen que estarlo abonando. Tienen que estarle haciendo muchísimas cosas para que dé un fruto de exportación. ¿Ustedes han visto esos duraznos? Que es una cosa grandísima, unas fresas así de grandes, y uno dice, qué delicia, son frutos especiales porque son muy bien cuidados. Para que yo dé realmente, sí, Moni. Quería comentarte, el fruto es lo que diferencia a un árbol del otro, porque las raíces de todos los árboles son iguales. Exactamente, aunque hay, la raíz es raíz, pero hay raíces diferentes de cada árbol, hasta eso se diferencia. Tú ves la raíz de un pino es diferente a la raíz de otro árbol, pero todos tienen raíces, porque de ahí se alimentan. Pero cada especie es diferente. Tú les ves la raíz y es completamente diferente cada raíz del árbol. Pero sí todos tienen en común que son raíces. Y el fruto se diferencia, pero es la clase de fruto. Hay muchos árboles de manzana, pero según cómo se cuide, da la manzana. Hay unos que son unas manzanas chirriquiticas, como secas, como feas. Es un árbol que no ha sido cuidado. Para que yo dé buen fruto, tengo que estarme alimentando la palabra de Dios. Tengo que estar pidiendo pidiendo perdón y pidiendo a mi Dios que me limpie cada día de todo lo que contamina mi espíritu. Cada día. Tengo que estar en comunión, en esa meditación con el Señor. Eso es lo que eso es la clase de fruto que voy a dar. Y la clase de fruto que yo tengo para dar. Entonces, ustedes en sus hojas tienen varios punticos y eso es es como un inicio y dice, llegamos a ser siervos en primer lugar por lo que somos, no por lo que hacemos. Y eso lo habíamos dicho. Entonces, es por lo que somos, es mi carácter, es la mente de Cristo. Lo primero que Dios desea es el carácter de un siervo. Eso es lo que Dios desea. Y en Mateo 10, 24 al 25, habla de, ya lo habíamos hablado en clases pasadas, de cómo Cristo se hizo siervo y lavó los pies de los apóstoles. Y es ahí donde se hizo siervo. Vemos también que estas características aseguran la obra de Dios en nuestras vidas. Le permiten a Dios hacer su obra. Y llegamos a ser siervos en primer lugar por lo que somos y no por lo que hacemos, y ya lo habíamos dicho. Lo primero que Dios desea es el carácter de un siervo, y ténganlo muy presente. El siervo es el carácter de Cristo. La Biblia dice que Jesucristo fue siervo justo. Es nuestro modelo. Jesucristo realmente es nuestro modelo.
Y nuestra suprema autoridad en todos los asuntos es el Señor Jesucristo. No solamente lo que dijo, sino el ejemplo que dio. El Señor Jesucristo no fue de palabras, no, el Señor Jesucristo fue quien, realmente de hechos, Y ahí vamos a ver nuestra primera característica, que es la humildad. Y vamos a hablar sobre esa característica. Entonces, vamos a ver 8 características, y ustedes en su casa van a decir, la tengo, no la tengo, esta tengo que mejorarla, esta la tengo muy bien, esto tengo que fortalecerla, esta la tengo regular. Y vamos a ver estos 2 meses, vamos a estarla masticando. Yo podría darles a todas de una vez las 8 características, pero la idea no es correr, es que asimilemos esto y lo interioricemos en nuestra vida y en nuestro corazón. Ahora, la primera característica es ser humilde. Y vamos a una introducción. Y la humildad le permite a Dios manifestarse. Vamos a Isaías. Vamos a Isaías 57:15. Si me quieren ir ayudando leyendo los versículos, les agradecería. Amén. Gracias. Leámoslo, por favor. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Yo habito en la altura de la santidad, con el quien quebrantado y humilde de espíritu. Cosa que el Señor ama en nuestra humildad en el espíritu. Yo no puedo orar con arrogancia. Señor, es que yo reclamo. ¿Con qué derecho tú vas a reclamar? Cuando quien tiene el derecho de darte todo es el Señor. Es que cuando reclamo es algo que te pertenece, pero cuando nosotros oramos, solamente Dios tiene la última palabra. Él es el que decide sobre mi oración. Así que Él ama a los humildes. Le fascina que nosotros oremos con un corazón contrito y humillado. Y aquí dice el Señor que ama al quebrantado de corazón. Yo tengo una hermanita que ella se levanta muy temprano a las 4 de la mañana a orar. Y ella dice que no sabe por qué siempre que ora, llora. Es un espíritu quebrantado. Es un espíritu que el Señor ama, de humildad. Qué lindo que uno siente esa sensibilidad, que siempre que uno ore, ya como que el corazón se le parte en 3. Qué hermoso llegar a ese punto. Sigamos. Jesús mostró desdén, o sea, él no le gustó los orgullosos, pero da un afecto impresionante a los humildes. Jesús, mis amadas, era humilde. Los amigos de Jesús, ¿quiénes eran? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes eran los amigos de Jesús? Los eruditos. ¿Ah? No, ¿cierto que no? Los humildes y contritos de corazón, que aceptaban su pecado, que aceptaban su falencia y su fragilidad. Exactamente. Él era el amigo de los pobres, de los pecadores, de las viudas, de los desamparados, de todo lo que la sociedad rechazaba. Él era el amigo, porque si la sociedad lo rechazaba, él lo recogía. Ese es el amor de Cristo, tan hermoso y tan precioso. Muy bien. Nuestro Señor asumió esa función de siervo humilde antes de la última cena y le lavó los pies a sus discípulos, y Jesús les encomendó ese servicio. Es Juan 13, 14 y 17. Ese fue el servicio que el Señor les encomendó. Servir. Muy bien. Ahora, vamos a algo muy importante, ustedes lo tienen en sus hojas, y veamos uno de los problemas que Pablo
tenía en la iglesia de Corinto. Pablo tenía un problema muy especial y en la iglesia de Corinto había muchas falencias y muchas situaciones. Y vemos acá como Pablo acá empieza a algo muy interesante, cómo Pablo empieza a discernir este problema de la superioridad, de la arrogancia y todo ese problema que tenía. Y vamos a 1 Corintios 4:6, por favor. Amén. Gracias. Pero, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Muy bien. Vamos a discernir un poco el problema con que el pobre Pablo se enfrenta acá, que fueron muchos los problemas en diferentes iglesias, pero acá vemos cómo Pablo cambia sutilmente de relación, de esta situación para aplicar un correctivo. En la iglesia de Corinto había muchos pavos reales, ¿sí? Había muchos pavos reales en la congregación. Y ahí Pablo dijo, Cristo no vino y no dejó ese ejemplo. Siendo el Hijo de Dios, entonces permiso que aquí viene el Hijo de Dios. Él no tenía ni dónde poner su cabeza. Pero la humildad de Cristo la asumió Pablo. Dijo, aquí están ustedes muy mal, iglesia de Corinto. Y Pablo está afrontando 3 problemas en la iglesia de Corinto. La primer problema que afronta está en el versículo 6. Vamos al versículo 6. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis los unos contra los otros. Y acá la superioridad, acá dice, ¿quién te distingue de Pablo? ¿Quién te da a ti mayor importancia que a tu hermano? Mis queridas damas, el estudio, las capacidades de dones, en fin, no nos da más capacidad de un hermano al otro. Nadie somos más que el otro o superior que el otro. Y aquí en esta iglesia de Corinto había ese problema gravísimo de superioridad. Es que yo, miren todos mis diplomas, es que yo. Pablo dice, estamos muy mal. Y acá vemos que en el primer punto dice, ¿quién te da a ti mayor importancia que tu hermano? Si te crees mejor, eres un arrogante porque te consideras superior. Mis queridas damas, lo más hermoso es la sencillez como persona. Eso es hermoso porque se te nota. Tu sencillez, tu humildad. Muy bien. El segundo problema aquí que enfrenta Pablo es la falta de humildad. Entonces ya hablamos de la superioridad, pavos reales, ahora la falta de humildad. Vamos al versículo 7, dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Es que, Alex, es que yo tengo el don de exhortar. Entonces, como tengo el don de exhortar, tengo el derecho de darle juguete al hermano. No, aquí Pablo está diciendo, ¿qué tienes tú que no lo hayas recibido? Lo que tú tienes no es tuyo, mis queridas damas. El don que tenemos no es nuestro. El talento que tenemos no es nuestro. Es del Señor, porque el Señor lo da y lo reparte a cada uno como Él quiere. Y aquí vemos que este orgullo recubierto, que es una falta de humildad, Pablo dice que tener un don, ese don no lo ganaste tú, te lo dio soberanamente Dios. Por lo tanto, nosotros no debemos por qué tener orgullo, mis queridas damas. Dios nos ha capacitado para eso. La abundancia de los dones en la iglesia
no es una razón del esfuerzo nuestro. Uy, es que esa iglesia así está llena de dones. ¡Guau! Esos dones los da el Señor, mis queridas y amadas hermanas. La gracia, los dones es una razón de la gracia. Uno que tiene 2 dones o el que tiene un solo don debe sentirse igual. No, Alice, es que el Señor me dio 5 dones. Es que pero a mí me dio uno. Entonces el que le dio uno es porque realmente no, es poca cosa. Como yo tengo 5, mis queridas damas, el que tenga uno, el que tenga 5 no es tuyo. El Señor te lo dio por gracia y por su soberanía. Y tú simplemente, nosotras somos administradoras de esos dones. Administradoras. ¿Qué es un administrador? Es el que cuida el bien, ¿cierto?, de otra persona. Nosotros administramos. Nosotros somos administradoras porque esos dones no nos pertenecen. Es del mismo Señor. Muy bien. Entonces, el tercer problema que enfrenta Pablo, la arrogancia. La arrogancia. ¿Por qué te glorías? Vamos al versículo 8. ¿Y no estáis saciados? Ya estáis ricos. Si nosotros reinaseis. Y ojalá reinaseis, porque nosotros reinasemos. Eso parece un trabalenguas, ¿no? Reinásemos también juntamente con vosotros. Entonces, ¿qué dice acá? Ya estáis ricos. Y acá la iglesia de Corinto, nosotros somos ricos, tenemos muchos dones, tenemos mucho conocimiento, ya no necesitamos aprender más, ¿sabes? La escuela dominical, eso ya como que sobra la escuela dominical, porque yo ya tengo mucho conocimiento. O yo no me conecto a la escuela dominical porque para mí eso ya creo que no es... yo tengo tanto conocimiento que no necesito escuela dominical. No necesito conectarme cada domingo a la predicación. Yo necesito una vez al mes porque soy rica. Este es un problema, la arrogancia de la iglesia de Corinto. Acá Pablo les dice, ¿por qué te glorías? Si no lo hubiera recibido, ¿qué? Dice acá, si lo tienes es un regalo, y por si es un regalo, ¿por qué te enorgulleces? Si no es tuyo. Hay muchas personas que se enorgullecen de lo que se han ganado, de lo que no se han ganado, y realmente los dones no es porque te los hayas ganado en el sentido de que como tengo 25,000 títulos, entonces me dio este don Dios. No, es que Dios no mira eso, mis queridas damas. Dios mira es el corazón contrito y humillado. Y acá el pobre Pablo le tocó luchar con la iglesia de Corinto porque tenía estas 3 debilidades: la superioridad, la humildad y la arrogancia. Ahora, vamos a ver 4 aspectos sobre el carácter de la humildad. Y vamos a centrarnos ya a ese carácter de la humildad que cada una debemos tener. Cada una debemos tener ese carácter de humildad. Vamos a la primera característica y vemos acá, la humildad significa subordinarse, pero no arrastrarse. ¿Cómo así, Alex? Sí. Ustedes lo tienen en sus hojitas y vemos cómo acá estos 4 aspectos que se deben saber sobre la humildad es un conocimiento. Todo esto lo vamos a ver basado bíblicamente, obviamente. Puede haber mucha confusión en torno al concepto de la humildad. Y a menudo, mis hermanas, la humildad se asocia con el silencio. ¿Sí? Entonces yo soy tan humilde que yo me hago al rincón de la iglesia y soy calladito para que nadie me vea ni nadie me escuche.
y se sienten con sumisión y con pensamiento de insuficiencia. Pero, ¿qué dice la Biblia realmente con estos 4 aspectos? Y entonces comenzamos. La humildad significa subordinarse, pero no arrastrarse. Ustedes tienen en sus hojitas la humildad y el subordinarse van de la mano. La palabra de Dios dice que nosotros como cristianos debemos subordinarnos bajo los unos a los otros en humildad. En humildad. ¿Qué dice Primera de Pedro 5, 5 y 6? ¿Me quieren ayudar a leer, por favor? Gracias. Igualmente, jóvenes, ¿me están escuchando? Sí, señor. Sí. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Revestidos, debemos ponernos la humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Cuidado con la soberbia, cuidado con la arrogancia. Y ahí donde el Señor en su infinito amor dice que Él da gracia, ¿a quién? A los humildes, a los sencillos. Ahora, algo muy, muy importante es que cuando nos revestimos de humildad, podemos nosotros crear paz y unión entre los otros. ¿Ustedes no se dan cuenta cuando alguien tiene ese carácter de humildad, de ternura, como que te atrae? ¿Sí ustedes lo sienten? Y esas personas que son arrogantes, que son orgullosas, que se creen más, tú como que inmediatamente sientes como que, como dicen, el ambiente pesado. Realmente hay que tener cuidado de eso. El Señor da gracia ¿a quién? A los humildes. No debemos estar orgullosos ni sentirnos más que los demás, mis queridas damas, a que ustedes lo tienen. Podemos recibir amonestación o consejo. Nosotros vemos que recibir amonestación o consejo, eso nos ayuda a crecer como persona. Y quiero que vayamos a 1 Corintios 4, 14 y 15, porque quiero que enseñarles algo importante también que Pablo nos dice. Corintios 4, ahí mismo donde estábamos, 14 y 15. No os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Qué está pasando acá? Acá Pablo nos dice, reciban ustedes amonestación, reciban consejos, no se sientan con arrogancia de que todo lo saben y todo lo pueden. Y el Señor dice acá, Pablo, acá habla de la exhortación. Y la palabra, cuando dice acá que Pablo dice que eso no nos avergoncemos, sino para amonestarnos. Y es una palabra radical de una raíz semejante. Amonestarnos es exhortación. ¿Y qué significa exhortación? Bíblicamente, es consolar y no dar una paliza. A veces, el don de la exhortación, como yo les decía, entonces al Señor me dio don de la exhortación, entonces venga para acá la correa para darle juguete. No, eso no es lo que Dios realmente, eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Acá dice que Pablo acá usa 1000 ayos, usa una hipérbole. Bueno, ¿qué es una hipérbole? Es una exageración de algún hecho. Pero aquí Pablo dice que 1000 ayos, acá lo dice en el versículo 15, porque aún tengáis 10,000 ayos, una hipérbole, en Cristo, no tendréis muchos padres. ¿Cómo así, Alice? ¿Cómo así? Entonces,
¿Qué era un ayo? Ok, eso era un ayo. Un ayo es una persona que cuidaba a los pequeños y tenía toda la autoridad del papá hasta para castigar, ¿sí? Cuando dice 1000 ayos, Pablo dice que ustedes han tenido muchos maestros, pero dice que no van a tener a nadie más como yo, o sea, él se sentía como ese padre espiritual. Cuando uno empieza a ustedes a amarles y el pastor y nos sentimos como el papá y la mamá y que hay que disciplinar, no disciplinar, sino como amonestar con amor al hijo. Pablo se sentía así, que él tenía muchos hijos espirituales y que pueden tener muchos maestros, podían tener mm, mucha exhortación, pero dice Pablo acá que pero dice que no van a tener a nadie como yo, pues los amo. Qué hermoso, qué hermosas palabras de Pablo. Pablo dice que yo soy vuestro padre espiritual. Pablo llama a su hijo, a Timoteo como su hijo. Y, y llama a aquellos que fueron salvos por su ministerio como sus hijos. Es un padre que siente el cariño es ese padre que siente ese cariño como si hubiese engendrado a sus hijos, pero eran hijos espirituales y los amaba con todo su alma. Y el Señor decía a Pablo, mire, ustedes pueden tener 1000 ayos, mucha gente que los exhorte, pero no hay como yo. Mis amadas, cuando llegue un ayo a sus vidas, acéptelo. Cuando venga un ayo con amor, cuando reciba una exhortación de su pastor, recíbalo, porque es ese padre espiritual, como Pablo lo decía. Nadie los ama más que yo. Qué hermoso versículo. Y a esos ayos es que Pablo se refería. En esa época contrataban ayos, personas que le daban la autoridad hasta de castigarlos. No es como ahora que, bueno, se contratan niñeras o alguien y pues solamente es para cuidarlos y para de contar porque hasta ahí pueden llegar. En esa época se les llamaba ayos, tenían una autoridad impresionante para disciplinar a los hijos. Y por eso Pablo habla de esos ayos, que él tenía la capacidad también de exhortar, pero con mucho amor, pero con mucho amor. Pablo, en el otro punto, Pablo fue muy claro cuando dijo que debemos servir a Dios y solo a Dios. Solo a Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 7:23? Por favor, alguien que me ayude. Por precio fuiste comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Aquí. Ser sumisos y humildes no significa de ninguna manera que debemos ceder ante las otras personas. ¿A esto a qué me refiero? Gracias a Dios nuestra iglesia no pasa, en el sentido que muchas iglesias son atemorizadas, ¿sí? Porque dice, si tú haces esto, pierdes la salvación. Entonces, si pierdes la salvación, te va a llegar un rayo y te va a partir en dos. Entonces, la gente anda no con con un sentido de imposición, pero no de convicción siguen a Cristo, sino que les infunden temor. Y hay muchas sectas, porque no se les puede llamar iglesias, sino sectas, en que la gente anda atemorizada de que si hago esto, no, porque si no ya, mejor dicho, perdí la salvación y eso tengo una maldición y entonces tengo que quitarme esa maldición, entonces tengo que hacer no sé qué cosas, entonces tengo que hacer y llevar y tengo que ofrendar y para que esa maldición se quite. ¿Es cierto o mentira lo que estoy diciendo? ¿Pasa? Claro que sí, pasa y pasa mucho. De que nada es pecado y que se relajen totalmente y que no hay problema. Si dudan, eso no es pecado, o sea, es el otro extremo. Exactamente.
Entonces ya viene como la iglesia light, que todo es tranquila y las iglesias de tranquilidad y de frescura. Sí, exactamente, son dos extremos. Gálatas 1:10, ¿qué dice, por favor? Yo lo tengo, Gálatas Gracias. 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Muy bien. Es muy importante nosotros estar sujetos a las autoridades. Si no estamos sujetos a las autoridades, ¿qué orden habría en la iglesia? Difícil, ¿no? Por eso Dios puso la cabeza principal y el ángulo de la iglesia es Cristo, y de ahí el Señor colocó a un varón de Dios para que de ahí la Grey se sujete a las autoridades y haya un orden. Si no sería una locura, porque todo el mundo mandaría, todo el mundo haría, todo el mundo... No, esto sería una locura. Pero de la misma manera, el Señor pone a estos pastores como autoridad para aceptar la amonestación, el ayo, como decía Pablo, con todo el amor. Y nosotros debemos buscar es agradar a Dios con nuestras vidas. Y si de pronto hay algo que no está agradando en nuestras vidas y llega alguien y dice, mira, Alex, yo creo que tienes que... Ay, pero persona tan... Uy, no, eso es imposible porque yo soy perfecta. No, eso no es cierto. Tienes que aceptar ese ayo, esa amonestación con amor. Pero asimismo tienes que darla con amor. Es importante que nuestro enfoque, mis queridas damas, es humillarnos bajo la voluntad de Dios y vivir y mantenernos ocupadas, en este caso, en guardar los mandamientos. Y no, mis queridas damas, de tratar de satisfacer las exigencias o expectativas, ¿sí?, humanas, porque quien trabajamos es para el Señor. Y el Señor dice, todo lo que hagáis, hagámoslo para Él, sin esperar recibir nada a cambio de los hombres, porque del Señor recibiremos la recompensa. Y ese es un versículo que en el transcurso de los 20 años de ministerio que llevamos, el Señor nos ha marcado y nos lo ha puesto en el corazón. Porque no debemos esperar nada del hombre, sino del Señor, porque es que a Él es que estamos trabajando. Entonces, vamos al segundo punto. La humildad no significa que somos gente silenciosa o pasiva. Eso es lo que estaba Mónica hablando, ¿no? Entonces, ¿qué dice 1 Pedro 3:3-4, por favor? ¿Nadie? Bueno. Vuestro atavío no sea el externo, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Vuestro atavío no sea externo. O sea, no hay que aparentar, porque el Señor conoce nuestros corazones. El Señor dice que tiene que ser el interno de corazón. Un espíritu afable. Tiene que venir de adentro hacia afuera, no solamente afuera. El Señor dice, no os engañéis, Cristo no puede ser burlado. Lo que el hombre segare, eso sembrará. Recogerá, perdóname. Y eso es cierto. Y ahí es donde vemos que mucha gente llega con una vestimenta externa impresionante, pero adentro de su corazón no hay un atavío de un corazón humilde, afable, amoroso. Ustedes tienen en sus hojas, Dios quiere que los cristianos tengan un espíritu afable y apacible. Es de suma importancia que seamos humildes y tranquilos,
en nuestro hombre interno, de modo que podamos escuchar al Espíritu de Dios que habla a nuestro corazón a través del día. Tenemos que estar tranquilos, apacibles, escuchar la voz de Dios que nos da consejo en cada momento. Tener un espíritu afable y apacible no significa que debemos ser personas pasivas. Personas pasivas. No, es que yo estoy escuchando al Señor. Y se quedan escuchando al Señor y no hacen nada en su vida. Cuidado con eso. Dios también requiere de acción, de acción, de acción. Que todo lo que estamos aprendiendo hay que llevarlo al terreno que Dios nos da, a servir a otros, a servirle a Él, a glorificar su nombre. Cuando yo soy pasiva, da como resultado la indiferencia. Y yo busqué qué significado de indiferencia. Dice que no muestra una actitud positiva ni negativa hacia determinada cosa o persona, como que todo le da igual. Como que todo le da igual. Eso es lo que el Señor no quiere y es lo que Satanás usa muchísimo. Es que en las iglesias, no es que yo no quiero meterme en problemas, así que yo más bien soy neutral. Hay una palabra que se llama neutral. Yo como Perfil que... bajo. ¿Cómo? Yo guardo un perfil bajo para no molestar, para no incomodar. Exactamente. Entonces yo soy neutral. Entonces ni aquí ni allá. Y lo que pasa es que toma una actitud de indiferencia. Y no es con la iglesia, sino con el mismo Señor. Muy bien, mis queridas damas. Sigamos entonces. Vemos también, vamos al tercer puntico. Bueno, todos los que queremos vivir una vida profunda en Cristo, tenemos que estarnos limpiando diariamente y celosos con nuestra vida interior, de estarla limpiando continuamente. El pecado no puede recibir permiso para reinar en tu corazón, mis queridas damas, antes del tercer punto. Tú no puedes darle permiso al pecado, de la indiferencia, de la arrogancia, del orgullo. Eso es pecado y tú no puedes permitir. El Señor, nosotros somos discípulos. Todas nosotras somos discípulos porque tenemos un maestro. ¿Y ese maestro quién es? Jesucristo. Amén. Si somos humildes en nuestro hombre interior, el deseo y queremos hacer el deseo y la voluntad de nuestro Padre Celestial, vamos a hacer todo lo posible para guardar nuestra mente y nuestro corazón limpio de todo eso lo que contamina. En Romanos 12:11, ¿qué dice, mis queridas damas? 12:11. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Exactamente. El que no requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes, que en espíritu, ¿sirviendo a quién? Al Señor. Al Señor. Mis amadas, de la misma forma que mientras que nosotros siempre debemos tener un espíritu quieto y humilde ante el Señor, porque hay algunas situaciones en las que Dios desea que hablemos con franqueza y a veces el Señor nos aquieta. A veces nosotros revoloteamos y hacemos, queremos hacer todo y al final no hacemos nada. El Señor dice, mira, ya, quietica, estad quietos y mirad quién es Dios, porque a veces el Señor... tenemos que bajar un poco los humos, dejar de ser pavos reales. Y aquí tenemos que, como siempre, dejar nuestro propio honor, nuestra reputación y las expectativas naturales y obedecer al Señor con toda reverencia. Y ya tenemos que bajar nuestros humos, como dicen. Y Dios, debemos permitir que Dios
nos diga exactamente cómo Él quiere que nosotros reaccionemos a cualquier situación, o cómo quiere usar nuestros dones que Él nos dio, en qué momento, en qué lugar, en qué tiempo. Y ahí es donde debemos nosotros ser tranquilos y sumisos. La humildad, tercer punto, la humildad significa que usemos nuestros talentos y habilidades. La humildad significa que usemos nuestros talentos y habilidades. ¿Qué dice Romanos 12:3, por favor? 12:3. Pues, con la gracia que me es dada a cada está entre vosotros, que no tengáis más alto conceptos de sí, sino que piense de sí, con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios impartió a cada uno. Muy bien. Aquí este versículo. Romanos 12:13, hermanita. No, Romanos 12:3. Ahí están en sus hojitas. 12:3. Digo pues. Yo le puse 12:13. 2:13. 2:3. 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tengáis más alto que el concepto de sí que el que debe tener, sino que pienses de sí con qué, con cordura, con sensatez, conforme a la medida de fe que Dios nos repartió a cada uno. Aquí está hablando del don que Dios te dio, o los dones que Dios te dio, no que tú lo buscaste, que tú te lo ganaste por tu fuerza. No, señora, ese don es dado por Dios y es de Dios y a Él pertenece. Simplemente tú y yo somos administradoras de ese don o esos dones que Dios da, que Dios repartió. Ustedes tienen en sus hojas, tener una mentalidad humilde es pensar con prudencia de sí mismo. Mis amadas, entre más conocimientos tengas de la Biblia y entre más dones tengas, más humilde tú debes ser. Y es ahí que esto significa que no nos debemos enorgullecer de nuestras habilidades y capacidades. Ustedes tienen también, dice que también reconocemos que nuestras competencias provienen de Dios en todas las cosas. Y que dice 2 Corintios 3:5. ¿Qué dice? No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amén. Qué versículo, mis queridas damas. Muchas no ponen en práctica sus dones porque es que yo no puedo, yo no soy capaz, es que yo no. Y otras es que yo sí. Mis queridas damas, quien da el don es Dios y quien lo pone a trabajar es el mismo Espíritu Santo y te da la capacidad y la forma de poderlo hacer. Es importante. Esto, mis queridas damas, no quiere decir que debemos ignorar los dones y el llamamiento celestial que Dios nos ha dado. Dios desea hacer una obra enorme en ti y en mí, de transformación a través de nuestras vidas, a través de tu vida. Tú puedes llevar a muchas mujeres a los pies de Cristo, que vean a ti esa transformación. Acordémonos que los dones es algo sobrenatural. Es algo que solamente es divino, no humano. Y los dones que Dios da es porque Dios te da la capacidad de poderlos ejercer. Y eso es algo hermoso. Ahora, el cuarto puntico del tercer punto dice: Él nos ha dotado con nuestros propios talentos y dones y nos compró con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo.
Él nos compró con su preciosa sangre. Así que, mis queridas damas, nosotros lo que tenemos no es porque te lo ganaste, es porque Cristo te compró. Y así mismo, es que cuando Cristo definitivamente Él entregó su vida en la cruz de una forma tan hermosa, tan humilde, siendo hijo de Dios, y con esa delicadeza, ese amor, esa humildad absoluta, nos dio tantos regalos, mis queridas damas. No solamente nos dio regalo de esa salvación preciosa, de limpiar nuestros pecados, nos dio regalo la vida eterna, nos dio regalo de su perdón, nos dio regalo de ser hijos de Dios, nos dio regalo de tener al Espíritu Santo, nos dio regalo de tener dones amadas. Estamos más que regaladas con Cristo, por Dios, y eso no es por nosotras, absolutamente nada es por nosotras, es por ese Cristo bendito que dio su vida en la cruz por ti y por mí. Y 1 Pedro 4, 10, 11 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme, ¿qué es multiforme? Mucho, Las formas. sí, De todas las formas. de todas las formas. Gracia de Dios. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios. El poder que da Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Cristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén, mis amadas. Mis amadas, todo lo que hagamos para honrar y glorificar el nombre del Señor. No por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Todo lo que tú hagas sea para honrar y glorificar a Cristo, porque a Él pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén, mis queridas damas. Eso es que tenemos que nosotros poner a usar los talentos y habilidades para honrar y glorificar el nombre de nuestro amado Salvador. Cuarto y último. Vamos a Santiago 4, 6 al 8. Dice así, alguien que quiera leer, vamos para el cuarto, vamos a leer Santiago 4, 6 al 8, por favor. 4, 6 al 8. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Amén. Y acá este versículo es un versículo, este versículo me parece muy importante, porque obviamente hay un enemigo que quiere que no hagamos lo que debemos hacer. Hay un enemigo, ¿sí? Y ese enemigo, el Señor dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y dice aquí, someteos pues a Dios. Someteos, es esto, someternos, dar mi vida a Cristo, humillarme ante Él, dejar toda soberbia, todo orgullo y ponerlo en los pies de Cristo, y acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros, mis queridas damas. Y si nos humillamos delante del Señor, dice ahí que Él nos exaltará, nos exaltará. Qué hermoso,
Dios nos exaltará. Mis amadas, Dios trabaja de acuerdo. Aquí dice, es una ley natural que si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios y sometemos nuestra propia voluntad de honor, entonces Él nos dará la gracia que necesitamos para vivir una vida cristiana en verdad y nos exaltará a su debido tiempo. Nos exaltará a su debido tiempo. Mis amadas, estaremos ante el tribunal de Cristo. Y ahí donde el Señor nos humillará, no nos humillará, sino que estaremos avergonzadas para decir, no, Señor, lo que pasa es que, o seremos exaltados, buen sierva fiel, entra en el gozo de tu Señor. Es eso, nos exaltará. Y ahí, mis queridas damas, es donde vemos que el Señor en su infinita misericordia siempre desea lo mejor para nosotros. Vamos a 2 Corintios 3:5, por favor. 3:5. Filipenses 2:6-8, por favor. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ser humilde es tener la misma forma de pensar de Cristo, mis amadas. Es tener la mente de Cristo, sino que se despojó a sí mismo, se vació. ¿Se acuerda cuando hablamos de esa clase? Se vació de todo, de sí mismo. Sí misma, te despojas y duele, porque queremos tener totalmente arraigada nuestro yo. Pero el Señor dice que Él se despojó a sí mismo, se vació. Jesús es el máximo ejemplo de humildad, mis queridas damas. Él no valoró su propia reputación o su propio honor, sino que realmente se ofreció voluntariamente en cada situación. Así que la voluntad de Dios, para que la voluntad de Dios se cumpliera y fuera glorificado su Padre a través de su precioso Hijo. Una pregunta, mis amadas. ¿Usted se humilló ante Dios para que Dios se glorifique en usted? ¿Nos hemos humillado ante Dios para que el Señor se glorifique en nosotros? Dios realmente nos sigue de cerca en nuestros corazones, está dispuesto y celoso para fortalecer aquello que quieren vivir para su gloria. ¿Qué dice Isaías 66, 1-2? Y ya vamos terminando. Isaías 66, 1-2. Amén. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas las cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Muy bien, excelente. ¿Tienes una característica común? ¿Como otro vaso más? ¿O, mis queridas damas, estamos haciendo la diferencia? ¿Estamos haciendo la diferencia? Y es ahí donde, mis queridas damas, concluimos, y ahí lo puse como en redondo en sus hojas. Y Dios desea que estemos entre las tales personas quienes tienen una mentalidad humilde y un deseo de necesidad de hacer su voluntad y que están temerosos ante la palabra. No debemos ser ricos ni satisfechos en nosotros mismos. Esto es orgullo y evita que Dios haga una obra de transformación en nuestras vidas. No vamos a ser humildes y pequeños de corazón.
vamos a ser humildes y pequeños de corazón. Entonces Dios nos ve y nos da la gracia que necesitamos para lograr un progreso real en nuestra vida cristiana. Mis amadas, la humildad es algo que el Señor ama. La próxima clase seguiremos viendo esas características que componen el carácter y la diferencia que tú tienes entre simplemente vasos de cristal iguales o simplemente tú haces la diferencia en el mundo, que te veas diferente, que seas una hija de Cristo y que des fruto y des mucho fruto. Vamos a orar. Padre Celestial, damos infinitamente gracias por este tiempo en que, Señor, aprendimos de ti y aprendemos de ti, solamente de ti, porque tú eres nuestro modelo de vida, tú eres el modelo a seguir. Eres tú, Señor, y fue tu cruz bendita que nos transformó. No simplemente queremos ser de nombre cristianos, como muchos suelen decirnos, pero su carácter no lo hay. No marca la diferencia del mundo, no dan frutos. Señor, te ruego que nosotras hagamos la diferencia, que demos fruto, que demos mucho fruto, que tengamos la mente tuya, que tengamos tu carácter, que hagamos la diferencia en todo lo que pensemos, digamos, hagamos, Señor, que sea solamente y únicamente para glorificar tu nombre, porque lo que tenemos no es nuestro, simplemente nosotros somos administradores de la gracia tuya, del amor tuyo, Señor. Ruego, Señor, que cada día nos des un corazón contrito y humillado para ti, solamente para honrar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por este grupo de mujeres que se han conectado. Gracias por este tiempo maravilloso de escuela dominical. Y ahora bendice el tiempo maravilloso de adoración. Que cantemos, Señor, con el corazón, que cantemos con el entendimiento, que estos cantos sean para ti, Padre Celestial. Gracias, Señor mío, Dios mío, Rey mío, Redentor mío. Gracias por esta mañana y que tú uses a nuestro pastor Mauricio para que nos siga, Señor, alimentando el espíritu de tu palabra perfecta, hermosa y transformadora. Gracias, Señor, por esta mañana. Bendice a cada una de las damas. En el nombre del Señor Jesucristo hemos orado y con poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mis queridas damas, muchísimas gracias por su atención. Amén, amén. Muchas gracias. Amén, gracias, mi Albita. Les mandé las hojitas con... voy a aprovechar acá antes de que como que mi esposito no se ha acercado. Cuando se acerque mi esposito ya es... yo les mandé ayer un link, mis damas. Yo les mandé un link. Sí, voy a apagarte.